Bo día, benvidos e benvidas ao noso programa. Temos hoxe con nós a unha científica de éxito. Ela é galega, pero actualmente vive en México, debido ao seu traballo como investigadora. E ten moitas cousas interesantes que contarnos. Prestade moita atención se queres sacar boas notas en naturais, ou se queres convertiros en científicas e científicos. Imos con entrevista. Hola, Rosan. Hola. Moitas grazas por estar aquí connosco. Queremos comenzar a entrevista preguntando por oído persoal. A que xogabas cando eras pequena cos teus amigos e amigas? Pois, cando era pequena, xogaba como xogades vos. Xogaba o pilla-pilla, xogaba a subirme ás árbores, pero sabedes unha cousa que me gustaba moitísimo? Me voy a pasar al castellano porque si no se me hace más difícil, perdón. Me gustaban mucho los grillos, yo creo que eso no lo dije. Y entonces yo siempre quería llevarme los grillos a casa y me llevaba siempre, iba con una cajita de cartón de los zapatos y las llenaba de hojas y ponía los grillos. ¿Y sabéis qué me pasaba? Que al día siguiente de llevarme la caja de los grillos siempre había uno, nunca había más de uno. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Porque unos grillos se comían a los otros grillos. Yo les ponía hojitas pensando que eran vegetarianos, pero resulta que eran carnívoros y entonces no les quedaba más remedio que comerse los unos a los otros. Así aprendí... Eran caníbales. Caníbales. Así aprendí que los insectos comen a otros insectos. Vale. Como influiu a túa familia e o teu fogar a hora de elegir os teus estudos? Pues mi familia influyó mucho en que, sobre todo mi madre, desde muy pequeñita siempre me dijo que tenía que estudiar era muy importante y que era muy necesario. Y en eso influyeron sobre todo, en que yo sabía que quería estudiar algo, pero en lo que estudié sobre todo influyó el sitio donde viví. Yo vivía en una zona que era, pues como aquí, como en Marín, era una zona que era pues un poco rural y un poco urbana. Entonces yo tenía la oportunidad, por ejemplo, yo cuando salía a jugar con mis amigos, no jugaba en la calle, íbamos a las plantaciones de manzanos, íbamos a coger uvas, teníamos un montón de insectos. El contacto con la naturaleza fue lo que más me influyó para estudiar biología. Cal era a túa materia favorita na escola? E despois no instituto? Pues mira, en el cole me encantaba, mi súper favorito, dibujo. Porque otra cosa que nos conté es que además de que me gustaba mucho la ciencia, me gustaba mucho casi todas las cosas. Dibujar me encantaba, entonces dibu era mi favorita y después ya iba ciencias naturales. Naturales era mi súper favorita y matemáticas me encantaba. Lo que no me gustaba tanto eran los idiomas, esos no me gustaban tanto. Pero ahora, ¿sabéis cuántos idiomas hablo? ¿Cuántos? 4. Tuve que aprenderlos por mi trabajo. Al final hay que aprender de todo. Crees que os profesores que tiveches influíron na túa educación e na elección do teu traballo? Pues sí, la verdad que sí. Los profes te ayudan mucho, sobre todo antes, que teníamos muy poquitas herramientas para conocer el mundo, ¿no? Ahora seguro que vosotros, si os gusta algo, rápidamente lo podéis investigar. Cuando yo era pequeña, todos lo sabíamos por nuestros profesores. Entonces yo me acuerdo que durante el colegio, cuando era como vosotros en el cole, las naturales me gustaban muchísimo, siempre me gustó. Y yo estudié una cosa que se llamaba las ciencias puras. Antes, cuando estábamos en el INSTE, íbamos unos a sociales y otros a ciencias mixtas, ciencias puras. Bueno, pues fue cuando yo llegué al último curso del bachiller, cuando ya vas a entrar a la universidad, cuando conocí a un profesor que me enseñó la biología, y ahí fue cuando dije, lo mío es la biología, y ahí me decidí a estudiar biología por él, Moi ben, que interesante. Se te parece, imos pasar á parte profesional e a tua carreira como investigadora. Cantos anos levas traballando na ciencia e con cantos anos comezaches a traballar neste eido? Ya cuando te haces mayor no gusta mucho contar los años, pero llevo trabajando en ciencia, haciendo ciencia, porque os explico una cosa, nosotros los científicos empezamos a trabajar en ciencia cuando aún somos estudiantes, ¿no? Entonces yo
llevo trabajando en ciencia 24 años. Desde que empecé a hacer investigación, aunque fuera como estudiante, pasaron ya 24 años. ¿Qué más me preguntaste, perdón? ¿Cuántos anos levas traballando neste eido? Pues eso, 24 años. ¿Qué fue a tu mayor inspiración para dedicarte a un mundo científico? Uy, esa es una pregunta, la estuve pensando mucho el otro día. ¿Y sabéis qué? Que en realidad no tuve una inspiración, no me inspiró ningún investigador ni ninguna investigadora, me inspiró mi profesor, sobre todo de cuando estudiaba en el instituto, aunque él no era científico, pero sobre todo la inspiración me la dio el propio trabajo en sí. Yo cuando estaba en la universidad hacíamos un montón de prácticas de laboratorio y cuando empecé a trabajar en los laboratorios y empezamos a hacer, cuando estábamos en la carrera nos llevaron un montón de sitios a hacer prácticas de biólogos, ahí fue donde me di cuenta de que me gustaba ese trabajo y lo fui conociendo poco a poco y cada vez me gustó más y decidí pues que yo quería ser científica. ¿Tienes algún científico o científica favorito? Tengo un montón. Mira, en mi trabajo tengo un montón de científicos favoritos, porque yo trabajo en un sitio que es un instituto donde hacemos una cosa que se llama ciencia aplicada. Trabajamos para la sociedad y para el ambiente donde trabajamos. Entonces, a mí me inspira sobre todo el ver a mis compañeros de trabajo que se esfuerzan, que quieren aprender y entender para ayudar a la comunidad, porque nosotros estamos en contacto con la comunidad ganadera, estamos en contacto con los... Ahí en México sabéis que se produce un montón de aguacate, ¿verdad? ¿Qué es lo que comen los mexicanos? Pues una cosa que hacen en mi instituto es que están investigando cómo evitar que la plaga, el mosquito, estropee, hay un mosquito que estropea los aguacates. Entonces tenemos un grupo que trabaja para evitar que ese mosquito se coma el aguacate. Tenemos otro grupo que trabaja para evitar que desaparezcan los escarabajos peloteros, ¿os acordáis que os los enseñé? Entonces, si yo os digo la verdad, para mí quien me inspira son mis propios compañeros, porque todos trabajamos para conseguir pues mejorar la naturaleza, o la agricultura, o la ganadería. Sempre che gustou o teu traballo, senón cando empezou a gustarche? Uy, mi trabajo es mi hobby y es mi pasión. Entonces, te puedo decir que desde el primer día que puse el pie en la facultad, me encantó. Al principio era estudiante y me gustaba estudiar, pero cuando empecé a hacer mi tesis de licenciatura, ¿y sabéis qué me pasó? Cuando yo empecé a estudiar mi tesis de licenciatura y estaba en el laboratorio y veía al que fue mi director de tesis, que era un chico increíble, buenísimo, yo pensaba para mí, esto no lo voy a conseguir, esto no es para mí porque es muy difícil y porque no creo, pero yo voy a ver hasta dónde llego. Y entonces yo empecé a hacer la carrera científica pensando que en algún momento ya no iba a poder más, porque pensaba, ellos saben un montón, ellos utilizan muchas herramientas y poco a poco me di cuenta de que yo también aprendí a hacer todo eso y me convertí en científica. Vale. ¿Cómo y dónde fue tu primer trabajo de investigadora? Como trabajo, pues mira, yo trabajé en un montón de sitios, pero el primero que se pueda decir trabajo, porque ya era doctora, fue en México. Yo antes de irme a vivir a México, ya había estado en México, en la Ciudad de México, trabajando 2 años como investigadora. Y allí trabajé también con las libélulas. Sabemos que estás especializada nun invertebrado moi especial, o cabaliño do demo. Cando empezaches a estudalos e por que os escolliches? Bueno, pues mira, esto no pasa siempre, porque es muy frecuente que los que hacemos ciencia empecemos trabajando en una cosa y terminemos trabajando en otra. Pero conmigo fue un caso muy particular, porque yo empecé trabajando con libélulas hace 23 años y sigo trabajando con libélulas. Es cierto que ahora ya trabajo con otros insectos, no solo con las libélulas, trabajo mucho de mi trabajo del cambio climático es con los insectos en general, pero siguen siendo las libélulas el insecto que más trabajo. Pero también trabajé con ratones, 2 años que viví en Barcelona estuve trabajando con ratones. Cando e onde os descubriches?
Pues los descubrí en la facultad cuando empecé a hacer mi carrera investigadora, porque nosotros cuando hacemos la carrera investigadora al principio no podemos decidir lo que queremos hacer. Lo que hacemos es que vamos a junto de un investigador que hace algo que nos gusta y lo hacemos con él. Entonces este investigador puso un cartel en la facultad que buscaba a alguien para trabajar con libélulas. Entonces yo vi el cartel y dije, vale, voy a hablar con él. Y así fue como empecé a trabajar con libélulas, por casualidad. Podemos dicir logo que o teu invertebrado favorito son os cabaliños do Benón. O teus algún máis? Sin duda las libélulas, pero en general me encantan todos los insectos, las mariposas, los escarabajos, las abejas. Últimamente me gustan muchísimo las abejas y además estoy empezando a trabajar con ellas. Tengo una compañera que trabaja con unas abejas que se llaman miliponas. Son unas abejas especiales que viven en México y que no viven como nuestras abejas en comunas, ¿verdad? Que aquí viven en colmenas todas juntas. Allí esas abejas son abejas solitarias y además son especiales porque no pican. Entonces, mi segunda favorita, pues ya son las abejas. Tamén sabemos que viaxeches polo mundo para seguir formándote e continuar cos teus traballos de investigación. Desde Suecia a Italia, España, México. Cal foi o teu primer viaxe e para que fixes ali? Mi primer viaje, a ver, déjame pensar. Mis primeros viajes fueron por España. Cuando empecé mi tesis de laboratorio, viajé por muchos sitios de España y la verdad eso fue un reto, porque en mis viajes por España, muchos de esos viajes, normalmente lo que hacemos los biólogos es que nunca vamos solos a ningún sitio del campo, porque puedes estar en riesgo y eso no es bueno. Entonces, como yo tenía que hacer mi trabajo y no tenía compañeros que me acompañaran, el investigador con el que yo trabajo contactó con expertos de muchos sitios y yo fui a verlos a todos. Entonces, yo me iba en mi coche, por ejemplo, hice un viaje que fui a La Rioja y allí me puse en contacto con estos investigadores y me ayudaron una semana a hacer allí mi trabajo. Después me fui a Murcia, después me fui a Córdoba, después me fui a un montón de sitios. Me fui a Cerdeña, me fui a Sicilia, me fui a África. Pero a todos estos sitios que fui, aunque yo me fui sola, allí siempre estaba en contacto con gente que me ayudaba. Que viaxe che gustou máis de todas? Ay, pues mira, la primera vez que fui a África, fui a Namibia, que es un país que está al sur de África, por un congreso. Y allí conocí la cultura africana, conocí el desierto, fui a un parque natural donde había animales, los grandes mamíferos salvajes y bueno, ese fue mi super viaje a África. Por último, podes explicarnos o que é unha beca de investigación e canto traballaches para conseguir as becas que te axudaron a poder realizar os teus traballos? Bueno, pues los que trabajamos en ciencia, yo tengo mi trabajo, ¿verdad? Y como todos tengo un trabajo y tengo un salario, pero después el dinero para hacer el trabajo lo tengo que conseguir yo, no nos dan el dinero. Entonces las becas de investigación significa que son proyectos que es un dinero por el que todos los científicos competimos y para competir escribimos un proyecto y entonces tenemos que convencer a las autoridades de que nuestro proyecto es muy necesario y muy importante. Entonces, todos escribimos los proyectos y ellos deciden cuáles son los más importantes y les dan dinero para trabajar. Entonces, sí, conseguir dinero es la cosa más complicada y el esfuerzo más grande que tenemos. Foron suficientes para realizar as túas investigacións? Pues mira, yo tengo que reconocer que siempre tuve mucho éxito con mis proyectos, porque casi me dieron todos los que pedí. Siempre, tenía la idea buena. Es una cuestión de tener la idea buena en el momento oportuno y entonces sí tuve la suerte de tener muchas becas para estudiar y para hacer mis postdocs y además muchas becas con dinero para trabajar. De hecho, ahora mismo estoy esperando el resultado de una, que nos dirán en unos días, con la que vamos con ese dinero de esa beca se van a formar 3 estudiantes de doctorado, que están también muy nerviosos esperando a saber si conseguimos el dinero. Pues mucha suerte. Gracias. Xa para rematar, como veis o papel da muller na ciencia en España? Pues mira, sobre todo ahora que vivo en México lo veo genial. Cuando vivía en Suecia lo veía fatal.
Entonces, lo que os puedo decir es que Occidente está muy bien si lo comparamos con otras zonas del planeta. Entonces, México o España, dentro de lo que cabe, es uno de los sitios donde está muy bien. Europa en general está muy bien. Lo que no significa que en general la ciencia para las mujeres esté bien, porque os acordáis que os comentaba hoy que solo el 30% de las mujeres somos científicas. Entonces, yo desde hace unos años decidí que parte de mi esfuerzo y de mi tiempo lo voy a dedicar a conseguir que las estudiantes de doctorado, las chicas que trabajan conmigo, lleguen a tener éxito en su carrera. Entonces yo en el centro donde trabajo ahora doy un curso que se llama la carrera científica y ayudo a las estudiantes a conseguir tener éxito. ¿Cómo? Pues les explico cómo escribir proyectos, cómo pedir becas, bueno, pues todas las partes del trabajo. ¿Hay muchas científicas que también contigo? Pues mira, yo en mi grupo tengo ahora mismo 9 estudiantes, de los que 3 son chicos y 6 son chicas. Entonces, pues sí, tengo a 6 estudiantes conmigo en mi grupo. Pues ata aquí chegamos, amigos e amigas. Fíxosenos moi curta esta entrevista tan interesante para Rosana. Muchas gracias. De novo, moitas grazas por acompañarnos e polo teu tempo. A vosotros. Estamos moi agradecidos. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Permaneced atentos a los siguientes programas. Seguiremos informando y realizando entrevistas tan interesantes como a Dios. Muy buenos días a todos y a todas. ¡Hasta la próxima!